Y dice así a partir del versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, e impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas esas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a ver entonces aquí, bueno, desde hace 15 días hemos estado hablando acerca de contrastes entre la sabiduría y la insensatez, pero pues obviamente el libro de Eclesiastés entra en la categoría de lectura sapiensal, así se conoce, por ejemplo, al libro de Proverbios, al libro de Eclesiastés, a algunos salmos. La literatura sapiensal, pues es esta literatura que nos lleva a buscar la sabiduría. Entonces, vamos a seguir en esta misma tónica de buscar la sabiduría. Y a partir del versículo 15 nos encontramos con algo que no suena muy agradable, seguramente para ninguno de nosotros. Porque nosotros tenemos este concepto a lo mejor de que al bueno debería irle bien y al malo debería de irle mal. Pero la realidad es que vivimos en un mundo con paradojas, que a veces al malo le va bien y al bueno le va mal. Y eso es algo que hemos experimentado a lo mejor nosotros, que hemos visto y que así son las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el capítulo 8 ya llegaremos ahí después, pero en el capítulo 8 en el versículo 14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quien acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad, es decir, hay buenos a los que les va mal y hay malos a los que va bien, y buenos entre comillas, porque la Biblia dice que bueno ni siquiera hay uno solo, pero hay personas, digamos, que tienen buenas obras, que se portan bien, y hablando específicamente de los cristianos, hay veces que a los cristianos nos va mal, no nos salen las cosas como nos gustaría que salieran, y vemos al vecino que no es cristiano que las cosas le salen bien, y entonces decimos, pues, ¿qué onda, no? No debería ser así, pero la realidad es que así es. Entonces el versículo 15 dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Recordemos que vanidad es algo vano, es algo sin sentido. Todo esto he visto en mis días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto parece contradictorio, ¿no? No es lo que esperábamos de Dios. De Dios esperamos que al justo le vaya bien y que al malo le vaya mal. Pero en un mundo que está dañado por el pecado, el justo sufre. Y en un mundo que está dañado por el pecado, al malo a veces le va bien. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí Salomón. Justo hay que perece por su justicia, por ser bueno, por ser justo, va a morir. Dice, prácticamente es lo que está diciendo, ¿no? Perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días.
Entonces, como les digo, a veces vemos a personas que les va muy bien y que no son cristianas, a personas, por ejemplo, que pueden tener una casa súper padre, un buen trabajo, un carro muy bueno, y cuando los vemos, pues son personas que golpean a sus mujeres, ¿no? O que les son infieles, o no sé, mujeres que les gusta el chisme, en fin, pónganle ahí el pecado que quieran, ¿no? Pero hay personas que así las vemos que llevan una vida totalmente alejada de Dios y sin embargo les va bien, se van a Cancún, se van a Quintana Roo, se van de vacaciones y uno como cristiano apenas si le alcanza para echarse un baño en la azotea, ¿no? Entonces, a veces contrastamos las vidas de nosotros como creyentes y las vidas de las personas injustas y decimos, pues esto no está chido, ¿no? No es justo que a ellos les vaya bien y a nosotros nos vaya mal, pero la realidad en un mundo caído es que así va a ser muchas veces. Y voy a leerles el Salmo 73, que justamente es como una queja de esto, de que escribe este Salmo. El Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Se dan cuenta? Es lo que estamos platicando ahorita. Él es una persona que, bueno, Asaf es un salmista, obviamente los salmistas pues eran de la tribu de Leví, eran personas que estaban consagradas a Dios, pero él dice, tuve envidia de los arrogantes porque vi la prosperidad de ellos, de los impíos. Y así nos puede pasar a nosotros, ¿no? Podemos ver la prosperidad de ese vecino que se la pasa molestándonos y que, sin embargo, pues prospera y se va de vacaciones y este tipo de cosas. O del vecino que ya abrió un negocio y le va súper bien en su negocio y obviamente ese vecino no diezma ni nada, ni ofrenda porque no es cristiano, ¿no? Y nosotros que sí damos las ofrendas y que sí diezmamos y que sí hacemos obras de caridad, a lo mejor pues nos va mal. Entonces, básicamente esto es lo que está diciendo Asaf. Dice el versículo 4 porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, es decir, son personas fuertes, ¿no? No les preocupa la muerte porque son personas sanas y todo les sale bien. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en conciencia, en inocencia, perdón, pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Entonces está describiendo una persona que todo el tiempo le va bien y que por ese motivo de que todo el tiempo le va bien, ni siquiera se acuerda de Dios, ¿no? Es una persona arrogante, altanera, que siempre le salen bien las cosas. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita una persona aquí de la colonia donde vivimos Luis y yo, que cuando empezó el virus, bueno, toda esta pandemia, su hijo y él, bueno, la familia, abrieron un depósito de cerveza. Entonces son personas que son como, digamos, famosillas, populares aquí en la colonia, ¿no? Todo el mundo los conoce. Y obviamente en cuanto abrieron su depósito de cerveza, todo el mundo iba a comprarles ahí. Y de hecho todo el mundo les sigue yendo a comprar. Entonces tú pasas en la noche y ya agarraron media calle ahí, porque ni siquiera tienen un local así, un establecimiento como un bar, nada. O sea, está ese local y sacan sillas y ahí están a mitad de la calle todos comprándole y así. Y este cuate empezó a vender dióxido de cloro para las personas que les daba coronavirus
Obviamente esto no es un medicamento ni nada que esté aprobado por la OMS. De hecho, causa otro tipo de, bueno, tiene efectos secundarios que son muy dañinos a la salud. Supuestamente sí se alivian del coronavirus, pero pues les puede destruir el estómago, el esófago y este tipo de cosas. Pero él anda vendiéndolo y la gente le compra y obviamente él también lo consume. Y entonces él dice que él nunca se va a enfermar de coronavirus. Es decir, es la descripción que estábamos viendo ahí en el Salmo 73. Es arrogante porque él dice, a mí las cosas me salen bien, yo tengo la cura para el coronavirus, a mí nunca me va a dar coronavirus y obviamente ni se acuerda de Dios, ¿no? Su negocio va bien, todo el mundo compra cervezas ahí. eh, Él incluso va con las personas que tienen coronavirus y él les administra el dióxido de cloro, casi como doctor, ¿no? Va y los visita a su domicilio sin protección ni nada, se los administra y él está totalmente seguro que nunca se va a enfermar. Y hasta la fecha no se ha enfermado, a pesar de que hace esto, ¿no? Entonces, esa es la descripción de ahí del Salmo 73. Me vino a la mente porque encaja perfecto con el Salmo 73. Los impíos prosperan, les va bien y se acuerdan de Dios. Y dice Asaf, en cambio a mí, pues me va mal, ¿no? Y incluso Asaf cuestiona su fe y dice ya en el versículo 14, perdón, en el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y es lo que pudiéramos llegar a decir nosotros, en vano soy cristiano, porque la verdad es que me va mal. Veo al bidón, porque así le dicen, son los bidones, es el apodo que tiene esa familia. Veo el bidón y le va bien, pero veo mi vida y termino el mes haciendo cuentas porque ya no me alcanza para comprar lo que tengo que comer, ¿no? O ya no me alcanza ni para darme el lujito de comprarme un libro. Entonces, veo mi vida y veo la de él y verdaderamente en vano soy cristiano, porque a él le va bien y a mí me va mal. Y dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, es un contraste bien fuerte el que está ahí diciendo Asaf. A ellos, a los impíos, les va súper bien. Yo he sido castigado todas las mañanas y he sido azotado todo el día. Entonces, es un contraste muy fuerte que pone Asaf ahí y entonces dice, es en vano que yo esté cerca de Dios y nosotros podríamos llegar a la misma conclusión. Es en vano que seamos cristianos, pero vamos a ir avanzando. Ya dejamos en claro que hay injusticias en esta vida, que hay impíos a los que les va bien, hay justos a los que les va mal, y eso puede generar ese sentimiento de frustración, pero al final vamos a regresar al Salmo 73. Ahorita vamos a continuar en Eclesiastés. Y vamos a pasar entonces al siguiente versículo, que es el versículo 16. Y dice Salomón, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Entonces aquí pudiéramos pensar nosotros que algo así como que está diciendo Salomón, que no seamos sabios y que no seamos justos. Es decir, Salomón nos está dando como el permiso de pecar, el permiso de decir, no, en esto no voy a ser justo, voy a hacer lo que yo quiera, en esto no voy a ser sabio, me voy a conducir como los impíos. Pudiera pensarse que es eso lo que está diciendo Salomón, pero no es así, porque más adelante va a decir Salomón que no hay ni siquiera uno que haga el bien. Eh, Creo que es el versículo 20. A ver. Sí, el 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, no se puede ser demasiado justo ni tampoco se puede ser demasiado sabio. Eso es una conclusión a la que podemos llegar porque Dios es el estándar. Dios es el estándar de justicia, Dios es el estándar de sabiduría. Entonces, ninguno de nosotros realmente puede ser demasiado justo ni demasiado sabio porque nunca vamos a superar el estándar de Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Salomón cuando dice que no seamos demasiado justos ni demasiado sabios? Es algo importante entender esto porque se está refiriendo a un pensamiento legalista o a un pensamiento, digamos, fariseo. Déjenme ir por un libro que quiero citar.
Entonces Salomón lo que nos está diciendo es que no seamos legalistas, que no seamos como eran los fariseos, es decir, que no seamos justos en nuestra propia justicia. Y en el pensamiento judío tenían como un pensamiento muy lineal, que es justamente el que estamos encontrando en Eclesiastés, el que encontramos en Salmos, de que al que oraba bien, le tenía que ir bien, y al que oraba mal, le tenía que ir mal. Ese era como el pensamiento de los judíos. De hecho, si ustedes han leído alguna vez el libro de Job, se van a dar cuenta que Job era un hombre justo, que tuvo muchas desgracias, y cuando llegan sus tres amigos, le empiezan a decir, no, es que tú tienes un pecado del cual no te has arrepentido, por eso te está yendo mal. O sea, tú eres muy soberbio y no reconoces que tienes un pecado y tienes que reconocerlo para que Dios te perdone. ¿Por qué? Por tu pecado te está yendo mal. Entonces ese era el pensamiento de los judíos. Si obrabas mal, te tenía que ir mal. Si obrabas bien, te tenía que ir bien. En realidad, Job no tenía ningún pecado del cual arrepentirse, no en el sentido que lo estaban diciendo ellos. Le estaba pasando todo este tipo de cosas por una prueba de parte de Dios, por un propósito de parte de Dios, pero no porque él hubiera hecho algo, digamos que detonara eso. Obviamente Job era un pecador como todos nosotros, sin embargo, en términos, digamos, eh, en un estándar humano, él era una persona justa que no había hecho algo como para que le fuera mal, como estaban pensando ellos, pero era el pensamiento de los judíos. Entonces, aquí es como que Salomón está diciendo, no seas demasiado justo que te conviertes en un legalista, que trates de hacer las cosas como muy rígidas, como muy, muy metódicas para que te vaya bien en la vida. No hagas eso que hacían los fariseos. Por ejemplo, los fariseos le hicieron 39 prohibiciones al día de reposo, porque en la ley estaba que tenías que trabajar 6 días y el séptimo descansar. Y entonces ellos empiezan a preguntar, pero ¿qué implicaciones tiene el descansar en el séptimo día? Y entonces ellos a ese mandamiento le añaden otros 39 mandamientos que no estaban en la ley de Dios, pero que ellos lo interpretaron de esa manera, ¿no? Entonces ellos decían, en el día de reposo no puedes caminar más de una milla, porque si caminas más de una milla, entonces ya es un trabajo y ya no reposaste el día de reposo, entonces no puedes caminar más de una milla. Y entonces ellos no visitaban a otra persona, a un vecino, digamos, que viviera más allá de una milla. Visitaban a lo mejor al que estaba, al vecino inmediato, pero no podían visitar a una persona que viviera más de una milla porque para ellos eso ya era un trabajo y ya estaba incumpliendo en el mandamiento del día de reposo. Por ejemplo, tampoco podían comer pescado, porque si tú has comido una vez mojarra, y yo soy muy malo para comer mojarra, o sea, ya termino comiéndomela bien fría porque estoy ahí quitándole cada uno de los huesitos, por eso no me gusta comer mojarra. Pero justamente ellos no comen mojarra por eso, porque el estar ahí quitándole los huesos, quitándole la carne, para ellos ya era un trabajo excesivo, ¿no? Y entonces ya estaban incumpliendo, según sus leyes, en el mandamiento de descansar en el día de reposo y así por el estilo. Al final me parece que ellos terminaron teniendo alrededor de 630 leyes que eran excesivas, que no estaban dentro de la ley de Dios, pero ellos se las añadieron. Entonces, a esto se refiere Salomón, no seas demasiado justo ni demasiado sabio, como lo eran los fariseos, en un término humano, en un término legalista. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, porque eso no conviene, no conviene que seas así, es decir, no quieras ser un super santo. Y aquí quiero leerte algo que escribe Donald Carson en su libro El Dios que está presente, se lo recomiendo mucho. Y dice, ahora bien, el cristianismo ha tenido sus fanáticos, pero necesitamos analizar la idea de fanatismo. Probablemente la mayoría de las personas piensen que los cristianos pueden ser ubicados en un rango entre el nominalismo, cristianos de nombre solamente, y el fanatismo, cristianos que son extremadamente intensos acerca de sus creencias y de su moral.
En esa escala podríamos ser mayoritariamente atraídos hacia el centro, hacia los agradables moderados. El problema es que la escala misma es maliciosa. Asume que el cristianismo trata principalmente de esfuerzo y avance moral, de manera que el extremo de alta intensidad en la escala está compuesto por gente amargada, súper confiada y engreída, que en el mejor de los casos es terriblemente desagradable. Sin embargo, el cristianismo no es eso. Cuando la gente ve que los cristianos vivimos una manera razonablemente fiel al énfasis bíblico en la salvación, por gracia, en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y no en lo que nosotros hayamos logrado, esta percepción debe cambiarlo todo. Y luego cita a un escritor de apellido Keller, que dice, la convicción de que Dios nos acepta por pura gracia es una profunda lección de humildad. Por tanto, las personas fanáticas no lo son porque estén tan comprometidas con el Evangelio, sino porque no lo están bastantemente comprometidas. Piensa en las personas que consideras fanáticas. Son autoritarias, amargadas, obstinadas, insensibles y ásperas. ¿Por qué? No es porque sean demasiado cristianas, sino porque no son lo bastante cristianas. Son fanáticamente entusiastas y valientes, pero no son fanáticamente humildes, sensibles, amorosas, empáticas, perdonadoras ni comprensivas como lo era Cristo. Lo que nos impacta como fanatismo extremo es de hecho una incapacidad de comprometerse plenamente con Cristo y con su evangelio. Entonces, justamente está hablando Carson y citando también a Keller de personas que son demasiado justas o demasiado sabias en ese sentido, en el sentido de obras. Y seguramente tú has conocido a este tipo de personas. No hagas esto porque eres cristiano, no hagas esto otro porque eres cristiano, no puedes ver esta película porque los cristianos no ven esas películas. O a lo mejor tienes un conocido que no va al cine porque el cine es silla de escarnecedores y la Biblia dice que no debes sentarte en silla de escarnecedores, ¿no? Y terminan viendo la película en su casa, que es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí no se entiende qué onda, pero es lo que nos está diciendo ahí Salomón. No te preocupes, Ricardo, bienvenido. No seas demasiado justo ni demasiado sabio en tus propios méritos, porque el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de confiar en los méritos de Cristo, no en nuestra propia justicia. También quería citar a este otro autor que es Swindoll, El despertar de la gracia, es otro libro que les recomiendo, pero solamente voy a mencionar lo que él dice ahí. Hay una sección ahí en donde él menciona que hay rostros que dicen sí y hay rostros que dicen no. Y los rostros que dicen no son justamente esas personas legalistas, esas personas que todo el tiempo están, como lo decía también Carson, amargadas, ¿no? Una vez platicando con una amiga de otra iglesia, me decía que cuando ella se convirtió, cuando su familia más bien se convirtió, fue el pastor a su casa y les tiró todas las películas que tenían, les tiró todo lo que supuestamente para el pastor era mundano, ¿no? Esas cosas que supuestamente el cristiano no debe hacer, les tiró toda la música que tenían y les dijo que ahora ellos tenían pues una nueva vida, ¿no? Entonces tenían que dejar todo eso. Entonces esos son los rostros que dicen no, los rostros que a todo le ponen un pero, los rostros que son totalmente negativos. Y Swindoll compara los rostros de los fariseos con el rostro de Jesús y él dice, yo nunca he visto el rostro de Jesús, pero estoy seguro que el rostro de Jesús era un rostro que decía así, un rostro de esos que tú los ves y te invitan como que a que tú les quieres hablar, pues, porque son rostros carismáticos, son rostros que te inspiran confianza, son rostros que te brindan amor, que te brindan misericordia. Entonces él dice, seguramente el rostro de Jesús era un rostro que decía así, en comparación con esos rostros amargados que dicen no, y que muchas veces esos rostros los encontramos dentro de las iglesias porque son demasiado justos, demasiado sabios, pero en sus propios méritos, no en la gracia de Dios. Y de nuevo, la salvación no la adquirimos nosotros por obras, entonces no hay por qué irnos a ese extremo, a ese fanatismo del cual hablaba Carson. Y Carson después va a decir, obviamente no tengo tiempo para leerles todo el capítulo, pero Carson después va a hablar de que verdaderamente el Dios que está presente, que es como titula su libro, es un Dios que te transforma,
un Dios que obviamente va a hacer que cambies tus hábitos pecaminosos, un Dios que va a hacer que te vuelvas una persona santa, que obviamente el Nuevo Testamento nos da pautas de cómo se debe de conducir el cristiano, pero una cosa es lo que la Biblia dice, cómo nos tenemos que conducir, y otra es ir más allá de la Biblia, como lo hacían los fariseos, que a la ley que ellos tenían la aumentaban todavía sus propios mandamientos y de ciertas leyes cierto número de leyes ellos llegaron a tener 630 y por eso Jesús les dice, ustedes ni siquiera alcanzan la salvación ni permiten que otras personas la alcancen porque les están poniendo cargas muy pesadas, cargas que ni siquiera ustedes pueden cargar. Pero dice Jesús, mi yugo es ligero. Porque el yugo de Jesús es el yugo de la gracia. Obviamente, Él nos va a transformar, Él nos va a hacer que cambiemos de hábitos, Él nos va a hacer que vivamos en santidad, pero sin caer en un legalismo, que lamentablemente hay personas que caen en este legalismo. No escuches esa música, no ves esa película, es del diablo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo Salomón. No seas demasiado justo ni seas demasiado sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? El legalismo destruye. Por eso no es bueno ser legalista, no es bueno caer en ese extremo. Pero ahora en el versículo 17 va a decir, no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Entonces ahí es como el balance, ¿no? Como el contraste. Por un lado, no seas demasiado sabio ni demasiado justo en tu propia justicia, pero por otro lado, no hagas el mal ni tampoco seas insensato. Ya hemos dicho que la Biblia divide y habla acerca de las personas sabias, que son las personas que están con Dios, y las personas necias. El necio dice en su corazón, no hay Dios, dice uno de los salmos, ¿no? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Las personas necias o insensatas son esas personas que viven como si Dios no los fuera a juzgar, como si Dios no los fuera a condenar, es decir, como si Dios no existiera. Ahora aquí dice, no hagas mucho mal, pero ya vimos que no todo lo tenemos que tomar así como que tal cual lo que está diciendo Salomón, hay un trasfondo, y cuando se trata del pecado, a un poco ya es demasiado. O sea, en la ley de Dios, si tú robabas, aunque sea algo pequeño, ya habías quebrantado toda la ley. Entonces, cuando se trata de pecado, a un poco ya es demasiado. Recordemos que el pecado llevó a Cristo a la cruz, el pecado hizo que esa comunión eterna que tenía el Padre con el Hijo se rompiera por un momento, el pecado hizo que Dios tuviera que encarnarse, se hiciera hombre y tuviera que morir. Entonces, cuando se trata de pecado, a un poco es demasiado. Entonces, por un lado, Salomón nos está diciendo, no seas demasiado justo, es decir, no quieras justificarte por tus propias obras, pero por otro lado, tampoco peques, porque el pecado pues te va a separar de Dios. Y entonces una cosa es pecar como pecador, y eso es algo que vamos a hacer, o sea, en esta tierra nunca vamos a dejar completamente de pecar porque somos pecadores, pero otra cosa es entregarse por completo al pecado. Entonces, no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Traemos eso en nuestra naturaleza, el corazón del hombre se inclina constantemente al mal, aun cuando nuestras vidas han sido ya redimidas, hay todavía una naturaleza que no ha terminado de ser redimida, que va a ser glorificada más adelante, pero siguiendo en la carne, pues vamos a seguir pecando. Hay una obra de santificación que se va a cumplir hasta que Cristo venga. Pero una cosa, les repito, es pecar porque somos pecadores, y otra cosa es entregarse por completo al pecado. Y entonces vivir en gracia no nos da el permiso de pecar. Entonces hay como estos extremos, ¿no? El extremo de decir, somos cristianos y no podemos hacer esto, no podemos escuchar esta música, no podemos ver este tipo de películas, no podemos ir al cine, no podemos un montón de cosas ahí que se inventan, ¿no? Algunas iglesias. Ese es un extremo, y el otro extremo es decir, pues ya soy cristiano, ya Dios me salvó por gracia, puedo irme de reventón al antro, puedo emborracharme, puedo fumar, porque al final de cuentas la salvación es por gracia y yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, Dios no me va a castigar. Son dos extremos totalmente opuestos, ¿no?
y son extremos que encontramos en las iglesias, pero la realidad es que la gracia nos lleva a vivir en santidad. La gracia nos debe hacer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios sin querer justificarnos con nuestras propias obras. Entonces son los dos extremos que Salomón está mencionando ahí y no tenemos que caer nosotros ni en uno ni en otro, ni en el extremo de ser un fanático que prohíbe todo, Swindoll le llama un asesino de la gracia, ni por otro lado vivir en libertinaje, porque la gracia no nos da el permiso para pecar. Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Entonces, ¿cuál es la solución? Para el versículo 16 y 17, el versículo 18 nos lo dice, el temor de Dios. El temor de Dios es la solución. Porque entonces el temor de Dios no te va a alejar de Dios. Te va a hacer que lo reconozcas como tu Salvador, pero también, y como un Salvador que te da la salvación por gracia, pero también como un Salvador que te pide transformar los hábitos pecaminosos que tenías antes. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si nosotros queremos llegar a ser realmente sabios, tenemos que vivir con el temor de Dios. Entonces, eso te va a librar de llevar una vida legalista, pero también te va a librar de llevar una vida pecaminosa. La solución entonces entre un extremo y otro es el temor de Dios. Dios te va a dar la sabiduría para vivir sin caer en el extremo legalista ni en el extremo del libertinaje. Versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Entonces Salomón nos está diciendo, no es una vida legalista la que debes llevar, no es una vida libertina, es una vida sabia. Y la sabiduría, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, esto lo he como que marcado muchas veces, la sabiduría es elegir los mejores medios para los mejores fines. Eso es la sabiduría. Entonces, la sabiduría nos va a llevar a elegir justamente los mejores medios y los mejores fines, que ese fin nunca va a ser un legalista ni un libertino. Y también te va a hacer elegir los mejores medios para no ser ni una cosa ni la otra, sino ser sabio. Y la sabiduría entonces te va a hacer saber lidiar con el pecado, con ese pecado que a veces tú quisieras como por tus propios medios derrotarlo, o que a veces quisieras darle rienda suelta. La sabiduría te hace saber lidiar con él y saber, obviamente la sabiduría, lo hemos dicho, se alcanza a través de la palabra te va a hacer también saber lidiar con el pecado. Pero aquí lo que está diciendo Salomón es como una comparación que está haciendo: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Entonces, es importante la sabiduría y lo dice ahí. Puedes encontrar a 10 personas muy fuertes, muy poderosas en una ciudad. Va a ser difícil que los encuentres a lo mejor, pero puedes encontrarlos, y aún así esas 10 personas no van a ser mejor que una sola persona que sea sabia. Está comparando como la fuerza física, o incluso podríamos hablar de otro tipo de fuerza ahí, a lo mejor fuerza económica o no sé, pero 10 personas fuertes no van a ser igual que una persona sabia. La sabiduría entonces es más valiosa que la fuerza. Versículos 20 al 22. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Y esto lo va a citar Pablo en Romanos 3, 9 al 10. Prácticamente lo cita textualmente, casi 3, 9 al 10, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni hay uno, ni hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. No hay justo ni siquiera uno, bueno, ni siquiera hay uno solo. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí y Salomón: no te enojes porque otra persona es pecadora, porque ¿qué crees? Tú también
eres pecadora, ¿no? Entonces dice, y él pone este ejemplo, no te enojes cuando otra persona hable mal de ti, porque tú también has hablado mal de otras personas, pero este es solamente un ejemplo, le puedes poner ahí el pecado que tú quieras, no te enfades con aquel que es pecador, porque crees tú también eres pecador. Bueno, ni siquiera hay uno, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, a veces nosotros nos, nos, nos queremos comparar, ¿no? Con otras personas y decir, es que él sí es muy pecador, yo no peco tanto como él. Pero el estándar de la Biblia no es otra persona, el estándar de la Biblia es Dios. Entonces, si nos comparamos con otras personas, a lo mejor sí pudiéramos decir, sí soy más justo que él. Pero si nos comparamos con Cristo, entonces ya no tenemos de qué enorgullecernos, ¿no? Ahí sí no hay nada con lo que nosotros pudiéramos igualarnos a Cristo. Entonces, Salomón está diciendo, si es cierto, hay otras personas que te han agraviado, que han hablado mal de ti o que te han hecho esto, pero tú también lo has hecho con otras personas. Entonces no te apresures a enojarte porque tú también eres un pecador, igual que ellos. Y pasamos al versículo 23 al 24, dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Y ya hemos visto en capítulos anteriores que Salomón hizo de todo para alcanzar la sabiduría, ¿no? Y también para alcanzar como que el placer. Hizo de todo porque al final él era el rey más poderoso. Él se dedicaba a observar, a estudiar a las personas, se dedicaba a estudiar la naturaleza y trató de alcanzar la sabiduría por diferentes medios. También trató de alcanzar el placer por diferentes medios, pero Salomón está diciendo, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Eh, y aquí pudiéramos nosotros pensar, entonces si ni Salomón alcanzó a ser sabio, pues nosotros tampoco, ¿no? Porque Salomón es la persona más sabia que escribe la Biblia, pero no es lo que está diciendo eso. Como lo debemos de entender es que ni Salomón, con toda la sabiduría que tenía, alcanzó a comprender todas las cosas que pasan en este mundo. Y hablando específicamente de lo que ya hemos dicho, que hay justos a los que les va mal y hay impíos a los que les va bien, ni Salomón pudo entender por qué era así. Entonces, cuando nosotros nos sentimos frustrados porque esa persona que no es cristiana le va bien y a nosotros nos va mal, y no lo podemos entender, tenemos que ver que Salomón tampoco pudo entender eso. O sea, es algo que no vamos a poder comprender totalmente. Lo más cerca que estamos de entenderlo es decir que hay un mundo caído, que hay un mundo paradójico, un mundo injusto, pero realmente como asimilar eso va a ser difícil, que nosotros nos quedemos así como que totalmente contentos, ¿no? De, pues sí, está bien, si así Dios lo quiere, está chido. Realmente dentro de nosotros es difícil asimilar eso y no lo vamos a llegar a comprender totalmente. Todas las cosas que pasan en este mundo no las vamos a llegar a comprender por completo. ¿Por qué a esa persona le sucedió esto? ¿Por qué esa persona que tenía una vida por delante perdió la vida? ¿Por qué esta persona que solamente hace daño sigue con vida? ¿Por qué cómo es que Hitler llegó al poder para hacer tanto daño, ¿no? Y hay personas que a lo mejor con el poder hubieran hecho bien, pero no han llegado al poder y todas estas cosas no las podemos alcanzar a comprender. Romanos 11, 33 al 34. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Perdón, el 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender, pero que Dios las tiene bajo su control. En eso es en lo que tenemos que descansar. ¿Sabes qué? No voy a alcanzar a comprender por qué pasó esto, por qué siendo personas justas les están aconteciendo esto, por qué hay personas justas infectándose de coronavirus y hay personas
impías, malvadas, pecadoras, que viven como si nada, que se van de fiesta, que andan todo el tiempo sin cubreboca y nunca se han enfermado. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios maneja los hilos de la historia, que Dios está en control de todas las cosas y su mente, dice aquí, es inescrutable. ¿Quién no entendió la mente del Señor? Sus designios son inescrutables, no los alcanzamos a comprender, pero debemos de confiar que Dios va a llevar todo a un término justo, lo va a llevar todo a un término en donde su propósito se va a cumplir. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros, que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento de Dios es más alto que el que podemos tener nosotros. Entonces, no tratemos de entender todo por completo, toda la obra que hace Dios. Dios tiene una razón para permitir que los creyentes sufran, y Dios tiene también una razón para saber para no castigar al malvado de una vez. En su momento Él lo va a castigar, y eso es algo que podemos estar totalmente seguros, porque Dios no es un juez corrupto. Dios no pasa por alto los pecados. En su momento los malvados van a recibir sus castigos, pero Él sabe por qué. En el momento les permite prosperar, hasta el momento no les da ese castigo que merecen, y Él sabe la razón de que los creyentes sufran, y también sabe lo que está haciendo en medio de ese sufrimiento, también sabe cómo nos está moldeando, también tiene un propósito detrás de ese sufrimiento. Y como lo hemos dicho también, un día vamos a ver la obra que Dios está haciendo, como cuando arreglas un cuarto, por ejemplo. No sé si tú te has dado cuenta que cuando arreglamos un cuarto, es decir, ya tenemos ahí como un desastre, llevamos mucho tiempo sin ordenar nuestro cuarto, y empezamos, vamos a arreglar nuestro cuarto, hoy que es sábado, ¿no? Hoy que es sábado, hoy que descansé, vamos a arreglar el cuarto. Y cuando empiezas, llega un momento en el que está más desordenado que cuando empezaste, porque empiezas a mover una cosa de aquí para allá, empiezas a hacer esto, y hay un desorden total en tu cuarto más que cuando empezaste a hacerlo. Pero entonces empiezas a acomodar todo y al final terminas con un cuarto totalmente ordenado. Así es la vida del creyente. A veces vemos un desorden total, pero cuando veamos lo que Dios estaba haciendo a través de ese caos, a través de ese sufrimiento, cuando veamos nuestra habitación totalmente ordenada, nos vamos a dar cuenta de la obra que Él estaba haciendo, y eso va a ser hasta que estemos en su presencia, ¿no? Nos vamos a dar cuenta ahí de la obra que Él estaba haciendo. O por ejemplo, cuando construyen una casa, y que se le llama que está en obra negra, vemos ahí el montón de tierra, el montón de grava, los bultos de cemento, los bultos de cal, todo es un caos, ¿no? Si no tiene cuidado el albañil, va a haber un reguero de clavos. Y en una ocasión, trabajando en una obra, uno de mis compañeros le dijeron, no pases por ahí porque hay clavos. Bueno, este cuate fue y pasó por ahí y se enterró un clavo en el pie, ¿no? Si el albañil no es como que muy ordenado, va a haber tiradero por toda la casa, ¿no? Pero poco a poco la casa se va levantando, poco a poco va teniendo forma. Ya después se pinta la casa, se le ponen ventanas, se le pone azulejo, y si la persona tiene dinero para invertirle a su casa como la quiere, al final va a tener una casa muy, muy padre, ¿no? Pero el proceso que lleva todo eso es de un total desorden, ruido por todos lados, ¿no? El martilleo, cuando cortan las varillas, es decir, ruido, polvo, suciedad por todos lados. Pero cuando la casa está terminada, entonces podemos ver la obra completa y decir, valió la pena todo esto, ¿no? Cuando la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas esté terminada, a pesar de todo el sufrimiento, vamos a poder nosotros decir, valió la pena todo lo que vivimos. Valió la pena incluso sufrir de la forma en que sufrimos, porque vamos a ver la obra culminada de Dios en nuestras vidas, y va a ser una obra maravillosa
y va a ser una obra gloriosa a pesar de lo que podamos pasar en esta tierra. Versículo 25. Déjame regresar a Eclesiastés. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y lo vamos a ligar con el versículo 29. He aquí solamente este hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces Salomón dice, yo me volví y fijé mi corazón para saber y examinar y inquirir la sabiduría y la razón. Y lo que él encuentra es maldad, insensatez y desvarío del error. Eso es lo que él encuentra. Pero la razón por la que encuentra esto, la razón por la que encuentra injusticias, la razón por la que encuentra que al justo a veces le va mal y al impío a veces le va bien, es justamente lo que encontramos en el versículo 29. He aquí solamente este hallado, que Dios hizo al hombre recto, está refiriéndose ahí a Adán, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, a Adán lo hizo sin pecado, a Adán lo puso ahí a vivir en el Edén, y la única tarea que tenía Adán era de pues cultivar el huerto, ¿no? Le puso la tarea de que le pusiera nombres a los animales, y eso tenía que trabajar el huerto. Obviamente Dios, lo he dicho otras veces, el trabajo no es producto del pecado. Dios diseñó al hombre para que trabajara desde un inicio, pero lo puso ahí de una forma perfecta, de una forma tal que él solamente se dedicara a gozar de la presencia de Dios y a gozar del Edén en el que vivía. Pero ellos buscaron muchas perversiones. El corazón del hombre se desvió hacia el pecado, se dejó llevar por la tentación, y a partir de entonces el hombre se conduce de esta manera, busca muchas perversiones. Y todo lo que el hombre hace para prosperar y todos los progresos que tiene, el hombre los termina desvirtuando. Es decir, si hay avances, si hay cosas en las que la sociedad progresa, pero al final esos avances también terminan siendo corrompidos por el pecado. Y voy a poner un ejemplo de ciencia ficción realmente, pero es lo que pasa. A ver, si ustedes han visto las películas de Marvel, hay una saga que está dedicada a Iron Man, Tony Stark. Y Tony Stark, pues hereda la empresa de su papá, ¿no? Que ellos tenían como muchos avances tecnológicos y empiezan a desarrollar armas. El propósito de Tony Stark era como que esas armas sirvieran para la defensa de la nación. Pero entonces llega el momento en el que se da cuenta que esas armas están siendo utilizadas por terroristas, y que hay muchas personas muertas a causa de las armas Stark. Y entonces él como que entra en razón después de que pasa todo ahí, toda una trama en donde él está capturado por el malo de la película, ¿no? Y todas estas cosas. Él decide finalmente clausurar la producción de armas, y entonces dice, bueno, mi empresa ahora se va a dedicar a otras cosas, pero ya no va a fabricar armas, porque el propósito de esas armas era defender a la nación, y terminó alimentando a los terroristas con armas que eran súper avanzadas, ¿no? Obviamente es un ejemplo de ciencia ficción, pero es lo que pasa en la vida real. Por ejemplo, la dinamita no se creó con el fin de causar explosivos para la guerra, se creó con otros fines, pero terminó siendo utilizada para la guerra. Entonces así pudiéramos a lo mejor pensar en diferentes ejemplos. Eh, no sé, el desarrollo nuclear. El desarrollo nuclear también obviamente se piensa para generar a lo mejor empleos, para generar nuevas tecnologías, pero después se crean armas nucleares. Entonces ya no nada más son plantas nucleares para generar electricidad para ciertas zonas de algunos países, ahora también hay armas nucleares que son armas muy peligrosas para los gobiernos, y que de hecho hay como un tratado en donde no se deben de utilizar armas nucleares. Pero cualquier país en cualquier momento puede violar ese tratado y utilizar armas nucleares para la guerra con otro país. Entonces, los avances que el hombre tiene
terminan siendo desvirtuados, terminan siendo corrompidos a causa del pecado, porque el hombre recto que Dios formó se desvió y buscaron muchas perversiones. Y esa es la razón entonces de que vivamos en un mundo caído, en un mundo en donde gobierne la insensatez y el desvarío del error, en un mundo donde al malo le va bien a veces y a veces al bueno le va bien. ¿Cuál es la causa? El pecado del hombre, que el hombre está corrompido. Y vamos a leer ahí ahora el versículo 26, 27 y 28 y dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí, esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero una mujer entre todas estas nunca hallé. Y parece que Salomón está diciendo, ¿saben qué? Todas las mujeres son malas, porque no hallé, o sea, un hombre entre mil sí lo hallé, pero no hallé entre todas las mujeres una sola que valiera la pena. Parece que eso es lo que está diciendo Salomón, ¿no? Y pudiéramos pensar, Salomón era un misógino, machista, obviamente la sociedad del siglo XXI saldría con pañuelos verdes y destruiría el palacio de Salomón, ¿no? Lo pintaría ahí, existo porque resisto, dirían. Pero no es lo que está diciendo Salomón, no está ahí hablando de todas las mujeres en general, ni planteando un pensamiento machista. Porque él está hablando de la mujer que encontramos en el libro de Proverbios, la mujer seductora. Vamos a leer algunos ejemplos de Proverbios. Proverbios 5:4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo es como espada de doble filo. O sea, perdón, desde el 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. El libro de Proverbios marca un contraste muy fuerte entre una mujer y otra, entre la mujer extraña y una mujer sabia. Entonces, Salomón se está refiriendo a ese tipo de mujer, a la mujer seductora, a la mujer engañadora, a la mujer que es básicamente una prostituta, lo que está hablando ahí Salomón, también en Proverbios. Los versículos 15 al 18 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, se está refiriendo al matrimonio. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Es un simbolismo lo que está usando aquí Salomón. Él está diciendo, bebe el agua de tu cisterna, se está refiriendo a tu esposa. Entonces él está diciendo, deleítate en tu esposa. ¿Por qué se derramarán tus fuentes por las calles? Es decir, ¿por qué saldrás a buscar a las prostitutas? Básicamente es lo que está diciendo ahí. Es como un eufemismo muy, muy marcado. Es como para decirlo de una forma poética, pero es lo que está diciendo. Deleítate en tu esposa, no salgas a buscar a las prostitutas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Se dan cuenta? Salomón está comparando a la mujer con un manantial. Y un manantial siempre va a ser como una figura buena, ¿no? Cualquiera de nosotros le gustaría ir a un día de campo, encontrarse un manantial y beber el agua fresca de ese manantial. Es algo deleitoso, es algo rico estar en un manantial de agua viva. Entonces Salomón está comparando a la mujer, a la esposa, con un manantial y está diciendo, no te vayas tras la prostituta, quédate con tu esposa, ahí tienes el deleite con tu esposa. Entonces si se dan cuenta que ya cambia, Salomón no es un machista ni un misógeno, se está refiriendo a la mujer seductora, a la mujer engañadora, pero por otro lado está alabando a la mujer sabia, la está comparando con un manantial. Proverbios 18:22. El corazón alegre, perdón, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, si dan cuenta, nuevamente Salomón no tiene nada en contra de las mujeres. Incluso Salomón dice, el que haya esposa
haya el bien. La Biblia tampoco tiene nada en contra de las mujeres, porque a veces hay personas que dicen, no, es que Dios es un Dios machista, la Biblia es machista y no sé qué cosa. Eh, el versículo 22 del capítulo 18 dice, el que haya esposa, haya el bien. Si Dios fuera machista o si la Biblia fuera machista, no encontraríamos este tipo de palabras en ella. El hombre que haya una mujer virtuosa va a hallar el bien. Proverbios 19, 14. La casa y la riqueza son la herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Es decir, un padre te puede heredar una buena casa, te puede heredar una buena herencia económica, pero solo Dios te puede dar una buena mujer. Entonces, la Biblia exalta a las mujeres virtuosas, pero lo que está refiriéndose entonces perdón, Salomón en Eclesiastés es justamente a ese otro tipo de mujer, a la mujer engañadora, a la mujer seductora, a la mujer que es descrita como una prostituta en Proverbios. Entonces él dice, entre todas estas no hallé una que valiera la pena. Vamos a leerlo otra vez. Y aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando en las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca. Ayer, perdón, en el versículo 26, y ha hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, esa mujer engañadora o seductora de, de proverbios, y sus manos ligaduras, esa mujer que solamente busca, eh, pues, obtener el dinero de los hombres, esa mujer que se prostituye justamente para obtener dinero, pero que no le va a dar amor ni nada, y para conocer la maldad y la insensatez del desvarío. Ay, perdón. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Es decir, el que agrada a Dios, el cristiano, si lo contextualizamos ahora, el cristiano no tiene por qué buscar ese tipo de placer en una mujer como ella. El cristiano tiene que buscar el placer en su misma esposa. Y recordemos que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas y aún así él no estuvo satisfecho en esa parte porque esas concubinas, esas reinas lo llevaron a que su corazón se desviara. Entonces, a lo que quiero aterrizar estos tres versículos es que tú como cristiana tienes que ser una mujer virtuosa, esa mujer que se describe en el capítulo final de Proverbios, en donde se ensalza, se exalta a la mujer virtuosa. Y nosotros como cristianos, los hombres, tenemos que buscar a esa mujer virtuosa y no solamente buscar a esa mujer virtuosa, sino ser dignos de esa mujer virtuosa. Porque es bien fácil, ¿no? También para el hombre, ¿no? Yo quiero una mujer tal y tal como la describe Proverbios 31. Así yo quiero una mujer. Ajá, ¿y tú qué estás ofreciendo, mijito, no? Tú también tienes que ser un hombre a la altura de la mujer virtuosa. Entonces, tanto uno como el otro, ¿no? Esta es la conclusión que quiero hacer de estos tres versículos. La mujer tiene que buscar ser una mujer virtuosa, una mujer como la describe Proverbios 31, una mujer en la cual eh, tu esposo en un futuro que tengas pueda hallar un manantial en ti, pero el hombre tiene también que saber buscar esa mujer y también ser digno de esa mujer, estar a la altura. Y vamos a leer Primera de Corintios 6:18. Que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es lo que nos está diciendo también Salomón. Huye de este tipo de mujeres, huye de este tipo de relaciones. Y Pablo decía entonces, huye de la fornicación. Y eso es como, pues no sé, un paréntesis que pone ahí Salomón en medio de esto que está hablando acerca de la injusticia y de la justicia y de lo paradójica que es la vida, pero introduce también estos versículos que son importantes para nosotros que aún no estamos casados, para nosotros que aún estamos a lo mejor en búsqueda o que ya tienes por ahí a lo mejor algún prospecto, no sé, pero debes de buscar un hombre con valores cristianos, el hombre tiene que buscar una mujer con valores cristianas y la oferta debe ser igual
a la demanda. Es decir, lo que tú ofreces, o más bien lo que tú demandas, tiene que ser también lo que tú ofrezcas. No, no puedes demandar de otra persona algo que tú no vayas a estar dando. Si tú quieres una mujer virtuosa, tienes que ser un hombre virtuoso. Si tú quieres un hombre virtuoso, tienes que ser una mujer virtuosa. Entonces, nosotros que estamos a lo mejor ya unos en edad, otros que a lo mejor todavía les faltan unos añitos, no se me apresuren, pero tenemos que tener esto bien asimilado. Tenemos que ser hombres y mujeres con valores de acuerdo a las escrituras. Y bueno, finalmente el versículo 29 ya lo hemos leído, las injusticias son producto del primer Adán, pero la justicia entonces es fruto del segundo Adán. Eso es lo que nos va a revelar el Nuevo Testamento. Sí, hay injusticias en este mundo que son producto o que son fruto del primer Adán, el primer Adán que se desvió, pero la justicia es fruto del segundo Adán. Y no recuerdo si es Malaquías, pero describe a Jesús como el sol de justicia. El sol de justicia es Jesús, su fruto es justamente la justicia. Y entonces tenemos que decir que las injusticias son parte de este tiempo, son temporales, son parte de esta creación, son parte de este mundo caído, pero son temporales. La justicia reina en el cielo nuevo y en la tierra nueva y será eterna. Eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. Sí hay injusticias en ese mundo caído, pero va a haber justicia en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Este mundo caído es temporal, sin embargo, el cielo que nos espera va a ser eterno. La injusticia entonces es temporal. Vamos a vivir un montón de injusticias. Si ya has vivido unas, te aseguro que te faltan todavía muchas otras por vivir, pero va a llegar un momento en el que vas a vivir en un lugar en donde reine la justicia eternamente. Y entonces nuevamente, como te lo decía hace rato, habrá valido la pena. Y entonces vamos a terminar leyendo nuevamente el Salmo 73, pero los versículos que nos hacían falta, que son los del 15 al 28. Ya vimos ahí un Asaf totalmente frustrado, un Asaf que dice no vale la pena que yo haya limpiado mi corazón porque no me va bien y al impío sí. Pero dice entonces el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces tiene ahí como una epifanía, digamos, este Asaf, ¿no? Una revelación. Cuando entra en el santuario dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores como sueños del que se despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Esto es como que el clímax de esto. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque de aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar con todas sus obras. Entonces sí, Asaf estaba frustrado, Asaf estaba ahí diciendo al impío le va bien y a mí me va mal, pero entonces Asaf dice, llegó el momento en el que yo lo entendí. Un día todos ellos van a recibir su castigo y en cambio a mí me vas a recibir en gloria. Entonces, te digo, como jóvenes que somos, nos faltan experimentar a lo mejor muchas otras injusticias. A lo mejor te va a tocar que un día tú te esfuerzas mucho en tu trabajo y el ascenso se lo termina ganando el consentido del jefe, ¿no? El que es familiar del jefe. A lo mejor te va a tocar que tengas un currículum impresionante, pero que el trabajo no te lo den porque se lo den a esa persona que ni es cristiana, pero que se lleva bien con el de recursos humanos o tiene palancas o le ayudaron a entrar, ¿no? A lo mejor te va a tocar que te esfuerzas
mucho en la escuela, pero la beca se la van a dar a otra persona que no se la merece y cosas así. Podríamos poner a lo mejor infinidad de cosas que pudiéramos vivir, ¿no? En esta tierra que como jóvenes nos quedan todavía cosas por experimentar, pero tenemos que llegar a la conclusión de Asaf. Un día Dios nos va a recibir en gloria, el injusto finalmente recibirá su castigo y nosotros que hemos pasado por tantas injusticias, vamos a recibir una recompensa que no se puede comparar con ninguna otra, que es la herencia de tener a Dios mismo. El bien, dice Asaf, es Dios mismo. El bien para mí eres tú. Déjame leértelo nuevamente. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien y esa es la herencia que nosotros vamos a recibir. La misma gloria de Dios la vamos a poder experimentar. Esa es una herencia, ese es un bien que no van a tener los impíos. A lo mejor hay muchas personas que no son creyentes que están colmadas de bienes, como nosotros a lo mejor nunca vamos a poder tenerlo. Vemos personas con supermansiones, con autos de lujos y decimos, bueno, es un bien que yo quisiera tener y que no lo voy a alcanzar. Bueno, vas a alcanzar un bien mayor que es estar en gloria con Dios y las personas impías es un bien que no van a tener. Así estén colmadas de bienes aquí en esta tierra, el mayor bien que es Dios mismo es algo que no van a tener ellos. Entonces, nosotros tenemos ese bien, nosotros estamos seguros de ese bien y entonces eso nos debe llevar a tener una vida de contentamiento en Dios, a pesar de las injusticias que tengamos. Y como te decía hace rato, tu obra, compárate con lo que te decía hace rato, compárate con una casa que está en construcción y al final la obra que Dios haga va a ser una obra perfecta. Si hablamos de arquitectura, Laura, va a ser una obra arquitectónica súper sublime, que no se compara con el arte barroco ni con el arte moderno ni nada de eso. Va a ser una obra arquitectónica sublime, la obra que Dios está haciendo con nosotros y en eso entonces tenemos que descansar y tener contentamiento. Y pues eso es lo que nos dice Eclesiastés el día de hoy. Esa es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy.